Amigos, nuevamente con ustedes, Otra Mirada TV, en su programa Mesa Política. Esta vez estaremos el vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú, el señor Juan José Gorriti, y el que habla, Nicolás Lynch. Y el tema será el próximo paro nacional del 9 de julio. Juan José, el paro se viene anunciando aproximadamente desde hace 4 meses, el mes de marzo me parece. Y el verano fue un verano relativamente caliente. Tuvimos en diciembre y enero las movilizaciones juveniles contra la llamada ley Pulpín. Había un cierto auge de masas después de mucho tiempo y sobre un tema nodal, que es el tema del trabajo, ¿no? Se habían tratado temas como ambiente, habían temas como las movilizaciones contra la repartija, de reforma política, pero el trabajo de esta manera en la causa de los jóvenes, en el ejemplo de la causa de los jóvenes, nunca había estado tan presente. Y en ese momento es que se define la necesidad de un paro nacional. Entiendo que no solo de la CGTP, sino un paro que quiere tener un carácter político, popular también, ¿no? Sin embargo, bueno, luego ha venido la lucha de Tía María. Sin embargo, parece que en estos momentos hubiera una relativa calma en el movimiento social en el país. ¿Cómo ves en este contexto la próxima realización del paro el 9 de julio? Bueno, el paro obedece a una necesidad real, efectiva de los trabajadores y de muchos sectores de la sociedad, ¿no? Una necesidad de protestar contra la forma en que se viene actuando contra estos sectores. El gobierno de Ollanta Humala, por el cual habíamos apostado, apoyamos incluso abiertamente, no solamente ha retrocedido en materia laboral, o sea, ha sido más agresivo que el APRA y que Toledo, ha puesto pues, ¿no?, a la gente en una situación sumamente alta. Entonces lo primero es, ¿condiciones objetivas hay? Por supuesto que hay. Es el descontento de la gente. Ahora, ¿el descontento en quién, digamos? Porque esto se viene, claro, la sindicalización tiene un porcentaje muy bajo en el país, alrededor del 5 o 6%, o esto es más extendido. No, nosotros afiliamos alrededor del 10%, el 10% de la población económicamente activa total. ¿Todos los sindicatos o la CGTP? No, la CGTP. En total, la CGTP afilia pues al 80% de los trabajadores en el país, ¿no? Ese otro de los trabajadores formales, ¿no? Ya. También tenemos afiliación en el sector informal, pero como sector informal también sus organizaciones son un tanto limitadas por la propia informalidad. Pero te decía sobre las condiciones objetivas. Entonces esto se manifiesta, por ejemplo, comienza en diciembre cuando se plantea la ley laboral juvenil, mal llamada ley Pulpín. Nosotros hacemos una primera movilización el 9 de diciembre, ¿no?, desde la Plaza 2 de Mayo hacia el Parque de la Exposición, porque ahí se venía desarrollando la COP20. Y el día 10 salíamos a las calles en una movilización muy grande, pero sobre el tema medioambiental. Los jóvenes se fueron sumando, fueron alardeando. Un cálculo que no tuvo el gobierno en este caso fue que en diciembre la juventud estudiantil está de vacaciones, ¿no es cierto? Y esto sumado a la juventud trabajadora en menor proporción, pero igual y mayor descontento, ¿no? Y las organizaciones laborales en general, pues propició un ambiente contra la ley que ya todos conocemos, el resultado fue derogada. Pero a la semana de ser derogada esta ley, ya estamos hablando de enero, se presenta otro proyecto, ¿no? Teófilo Gamarra presenta otro proyecto sobre la ley laboral juvenil, cuando la cosa seguía movida. Ese proyecto lo pasamos al Consejo Nacional. ¿No era sobre la ley laboral juvenil? Sí. Ah, ¿también? Claro, era una modificación que le hacía a la ley laboral juvenil. Y lo volvía a presentar. Claro. Entonces nosotros le hemos pasado eso al Consejo Nacional de Trabajo, pero eso generó pues más descontento. O sea, acabamos de tumbarnos una ley que nos perjudica y no pasa en una semana y ya presentan otra casi igual. Ahora, a esto le sumamos que los trabajadores estatales venían luchando contra la ley Servir, ¿no?, que le recorta sus derechos laborales y sobre todo anula el tema de la negociación colectiva. Es decir, los trabajadores del Estado están impedidos de negociar colectivamente. Sus condiciones de trabajo. Es más, la ley
señala que si un funcionario del Estado hace un trato, un pacto de carácter económico con sus sindicatos, puede ser pasible de denuncia penal. O sea, es con amenaza todavía la cosa. Entonces el movimiento estatal, muy movido también. Habíamos abierto unas mesas de discusión, el gobierno las cerró. Entonces se comienzan a sumar una serie de acciones. Nosotros hicimos una asamblea en febrero, una asamblea nacional, y ya recibimos las inquietudes de la gente, ¿no? Entonces se acordó en primera instancia hacer una jornada nacional de lucha el 8 de abril. El 8 de abril se hizo una jornada muy grande, pero ya estaba en el ambiente la necesidad de una acción mayor. Entonces nosotros dijimos, bueno, esta acción del 8, que sea en la construcción al paro nacional. En primer lugar, hacer un paro acá no es fácil, por lo mismo que hablábamos, el nivel de trabajadores formal y la afiliación. Claro. Entonces que deberíamos construir una perspectiva de, bloquear cualquier proceso antilaboral que se fuera presentando y antimedioambiental, todavía no había pasado lo de Tía María, y 2, que sea hacia el mensaje presidencial para poder bloquear cualquier cuestión que se presentara. El primer propósito ese de bloquear cualquier propósito antilaboral relativamente está conseguido respecto de las últimas cuestiones, ¿no? La ley del trabajo juvenil, la ley de ceses colectivos, o sea, relativamente está bloqueado. Claro, no se ha conseguido un aumento del salario mínimo, hay algunas otras cosas, no se ha puesto en discusión la ley general de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, todo eso es como podríamos decir un plan de acción unitario, en diferentes etapas y en diferentes momentos. Entonces, esto se complica con lo de Tía María, ¿no? Con todos los resultados que conocemos, los muertos y todo lo demás. Los compañeros de la macrorregión sur y fundamentalmente de Arequipa están totalmente movilizados, aunque ahora con esta ley que ha habido un poco de relajo. El estado de emergencia, ¿no? El estado de emergencia. De 60 días. Pero, por ejemplo, yo converso con los compañeros de allá y me dicen, sí, efectivamente, el estado de emergencia ha un poco que adormeció la cosa, pero a las 8 de la noche, todas las casas sale alguien con una cacerola. Hay cacerolazo en Tía María, y eso no se sabe, ¿eh? Eso no se sabe, es una cosa que calla. Es en Islay, ¿no es cierto? En Islay. Claro. Y salen y están ahí. Pero llega el río hasta Arequipa, parece. Claro. Entonces, entonces, es una forma de protestar, ¿no? Y es una forma que no sale en los medios, por ejemplo, de comunicación, pero que indudablemente quienes están manejando la cosa deben sentirlo de alguna manera. Por ejemplo, hoy día leía en el diario 1 unas palabras de la ministra de Energía y Minas, que dice que hemos tenido muy malas experiencias con las compañías mineras, que hay que recobrar la confianza. Antes no hablaba así. Incluso en la Semana de la Industria, que celebró la Sociedad Nacional de Industrias, las declaraciones de Ollanta fueron casi en el mismo sentido. Decía, nosotros, con la forma en que se ha perjudicado a los pueblos, ¿cómo no vamos a entender sus quejas? Lo que a nosotros nos preocupa es que por un lado va ese mensaje, pero por otro lado se siguen haciendo las mismas cosas, ¿no es cierto? Entonces, allí, en esta sumatoria, después de lo de Tía María, viene que la ley Servir se sigue implementando, ¿no? Viene el tema de que los compañeros mineros entran en huelga por tema ya de pliego de reclamos. Se paran algunas cosas, pero hay oídos sordos frente a la agenda laboral. Entonces, hay flujos y reflujos, porque indudablemente un gremio que tiene una huelga, como los mineros, salidos de la huelga, entra en un pequeño reflujo, pero inmediatamente eso es retomado por otro tipo de problemática que se va presentando, porque es que no hay una paz laboral acá. Entonces, tú tienes que todos los días despiden gente en los centros laborales, que hay una serie de acciones negativas en ese sentido. Nosotros hemos tratado de fortalecer el tema del diálogo social, porque es una herramienta de los trabajadores. Pero no hay interés, parece, en el diálogo social, ¿no? Solamente hemos encontrado interés en avanzar algo en la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? El ministro de Trabajo, yo creo que tiene muy buena intención, pero es uno, pues, dentro de un enjambre de neoliberales. Claro, que están bajo el mando de Economía y Finanzas, ¿no? Cuando nosotros nos entrevistamos con el... O sea, nuevamente el gobierno es el gobierno del MEF.
cuando nos entrevistamos con el doctor Cateriano, el presidente del Consejo de Ministros, le señalamos todas estas leyes, la ley juvenil, y él le preguntaba, y decía, ¿y quién presentó este proyecto? Y el ministro de Economía le decía, el Ejecutivo, el Ejecutivo, el Ejecutivo. Como a la cuarta vez que mencionó el Ejecutivo, nosotros le preguntamos, quisiéramos que nos diga cuál fue la opinión del Ministerio de Trabajo en esto. Y el presidente le pregunta al ministro y el ministro dice, no fuimos consultados. O sea que estas leyes han salido puramente del Ministerio de Economía, ¿no? Para ver intereses económicos. Claro, para ver cuánto se puede sobreexplotar a los trabajadores. El sector trabajo es la última rueda del coche, ¿no? Incluso el Consejo Nacional de Trabajo fue desaparecido casi del organigrama. Pero diera la impresión, Juan José, que ustedes logran bloquear algunas iniciativas del Ejecutivo, quizás las más agresivas, ceses colectivos, ley de trabajo juvenil, pero que la agenda de fondo no se logra discutir. Por ejemplo, el tema de la Ley General de Trabajo, ¿no? Que ustedes varias veces han dicho que sería una norma que le daría otro marco a la relación laboral en el país, ¿no? El hecho de que todavía estamos por debajo de los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo en lo que respecta a condiciones de trabajo, salario mínimo, una situación colectiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es exactamente la plataforma de este paro en relación a la agenda de fondo, digamos? Bueno, mira, la plataforma es sumamente amplia. Va desde la elevación de sueldos y salarios, que ha quedado claramente como una necesidad, porque incluso cuando se libera los descuentos de las gratificaciones es para darle más capacidad adquisitiva a los trabajadores. Bien, ¿por qué en lugar de hacer eso? ¿Por qué no se aumentan los sueldos y salarios, la remuneración mínima vital y las pensiones de los jubilados? Es decir, se ve claramente que hay una necesidad de que mejore el gasto en el mercado interno, pero no se da facilidades porque lo que se le da a los trabajadores es su propia plata para que la gasten. Así es, se desviste un santo que era de salud para vestir otro. Ahí hay otra demostración. No se produce un aumento real de los ingresos. Ahí hay otra cosa, que salud se afecta, sí es cierto, pero la solución no es las gratificaciones, la solución es aumentar el aporte mensual, que un estudio de la OIT dice que debe subir de 9 a 10.5%. Que es el aporte de los empresarios. Claro, tampoco se hace. Otros puntos que tenemos puntos en el tema económico, por ejemplo, las privatizaciones de las empresas públicas que se quieren hacer con los asocios públicos privados, del mismo de salud. Hay un frente por la CGTP, ¿no? Sí, claro, todas son bases nuestras. Está el Banco de la Nación, está el sector agua, está el sector eléctrico, todo, es decir, el otro día en la gama, universidad puertos del Perú. Había una protesta porque por retirar el sueldo por los cajeros automáticos, el Banco de la Nación cobra ahora a los propios funcionarios públicos. Es increíble. Es increíble, ¿no? Claro. ¿Qué se ha creído? ¿Se habrá creído Banco por ejemplo, Comercial? El Banco de la Nación debería tener un papel protagónico de primer nivel, ¿no? Nosotros tenemos una gran cantidad de micro y pequeñas empresas. Según los estudios que se han hecho, en los últimos 8 años o 10 años solamente se han formalizado algo así como 190.000 pequeñas y microempresas. ¿Por qué? Porque ellos pedían, ¿no?, una serie de condiciones que tenía que darles el Estado para formalizarse, que es uno de los problemas por el cual dicen que no se puede dar aumento al sueldo mínimo vital. Pero el Estado, en lugar de darles las condiciones que ellos pedían, es decir, créditos baratos, ¿no?, y ahí entraba, por ejemplo, el Banco de la Nación. Ellos, los microempresarios decían, necesitamos que nos den créditos pues asequibles, no nos dan crédito a más del 50%, mientras que a una gran empresa le dan al 5 al 6%. ¿Qué decían los bancos? Es que no hay garantía. Bueno, que la garantía era del Banco de la Nación, pero no quisieron. Entonces, que los préstamos los del Banco de la Nación, tampoco quisieron. Es decir, el Banco de la Nación acá tiene un papel fundamental para fortalecer y formalizar a las micro y pequeñas empresas, que no se Bueno, como ha sucedido en el Brasil, en la Argentina o en el Uruguay, los países que han desarrollado un sector de micro, pequeñas y medianas empresas poderosos, es en base al crédito estatal canalizado a través de entidades como el Banco de la Nación, ¿no? Claro. Ese dogmatismo neoliberal es lo que nos lleva a esta sequedad del crédito, ¿no? Sí. Bueno, y también tenemos dentro de los temas económicos, por ejemplo, el tema de las AFPs, el tema de la falta de libertad para decidir y la falta de apoyo hacia el sistema
público, que es la ONP. Es el eje del problema, nosotros, no se ha hecho nada por apoyar a la ONP, se dan todas las ventajas a las AFP, ¿no? Nuestro planteamiento es que el sistema pensionario, al igual que el sistema de salud, tiene que ser público, no estatal, ¿no? Un sistema de reparto que funciona en la gran mayoría de países desarrollados. Solidario, ¿no es cierto? Claro. Y que las AFP deben ser sistemas complementarios. De segundo piso. De segundo piso, el que puede aportar y tiene derecho a una mejor jubilación que lo haga, pero todos tenemos que ser solidarios con los que no tienen como es en Estados alcance. Unidos. En cualquier parte del mundo. En 2 pisos. Ese es los reyes del neoliberalismo, Estados Unidos, Alemania, tienen ese sistema y nosotros no lo tenemos. George Bush hijo ni siquiera se atrevió, hizo un proyecto de ley sobre AFP, ni siquiera se atrevió a mandarlo al Congreso, por la gran oposición que había, pero aquí más papita que el Papa, estamos en este sistema que no conduce a nada. Claro. Ahora, Juan José, ¿cómo ves tú la relación de este paro nacional con la crisis política que existe? Esta aguda crisis en las alturas, este enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo, la debilidad en que todos los analistas coinciden está el gobierno de Humala. ¿Estos temas del paro podrán llegar a volverse temas de la próxima campaña electoral? Bueno, lo que nosotros queremos es posicionar estos temas en el ambiente local, hacer que la gente se comprometa con esta lucha y que los niveles políticos no entiendan por dónde va la reclamación popular. Tenemos también dentro de la plataforma temas políticos, el tema de la necesidad de nuestra nueva constitución. ¿Tú te acuerdas que la peleábamos del año 2000? Claro. ¿No? Y que hasta ahora no sale y seguimos con la misma constitución. Es el eje de la reforma política, una nueva constitución democrática, ¿no? Lógico. Tenemos la constitución de la dictadura fujimorista. Sí, es la misma constitución. Y la búsqueda, la construcción de un nuevo modelo de desarrollo económico inclusivo, ¿no es cierto?, que permita desarrollar condiciones estables para todos los peruanos, no como ahora que tenemos o mantenemos o seguimos en un modelo económico primario exportador, ¿no?, y principalmente extractivista. Que no crea trabajo, ¿no? Que no crea, claro, la minería, por ejemplo, genera menos trabajo que otros sectores, que la agricultura, ¿no? Una de nuestras intenciones es que esta plataforma se entronice, se meta en la temática nacional, ¿no?, que consiga o que haga que los políticos peruanos entiendan que sobre esto hay que discutir, que hay que ponerlo en agenda. Bueno, Juan José, te damos las gracias por esta entrevista en que le has explicado a nuestra audiencia cuál es la plataforma del próximo paro nacional del 9 de julio. Le deseamos todo éxito a la CGTP y a esta jornada de lucha e invitamos a todo el pueblo peruano desde Otra Mirada a estar atento a este proceso y a participar, ¿por qué no?, en esta medida de alcance nacional. Muchas gracias.